Quiero contarles una historia interesante de las escrituras que creo que nos va a ayudar a entender lo profético y que es importante que nosotros a través de esta porción de la escritura podamos ser maduros en la fe y crecer en tiempos tan turbulentos y desafiantes como los que vivimos hoy, de mucha confusión, donde se ha democratizado el poder todo el mundo hablar y grabar lo que habla, y gracias a Dios por esto, usando las redes sociales o canales como este, el de YouTube, pero que muchas veces entonces lo que hace es traer muchas formas de pensar que pueden traer confusión. Y es importante para mí este día hablar contigo de una palabra que creo que nos va a bendecir a ti y a mí. Hola, yo soy Leslie, bienvenidos a mi canal Mujeres Apostólicas, desde donde compartimos una palabra para ayudarte a crecer en tu discipulado personal y que puedas lograr ser un hombre y una mujer de Dios que cumpla los propósitos eternos de la mejor manera posible. Hoy quiero hablarte acerca de la historia de Balac y de Balán. Sé que todos hemos escuchado algún tipo de predicación acerca de la historia de Balaam. Y a veces, pues es una historia que tiene un sesgo negativo porque nos habla de un hombre de Dios que no hace las cosas bien. Y sabemos que el día de hoy tenemos tantas noticias de tantos hombres de Dios que no hacen las cosas bien, que no han hecho las cosas bien. Y se dicen tantas y tantas cosas, ¿verdad? Buenas y malas. Pero yo quiero hablarte de esta porción de la escritura y que maduramente nosotros podamos tener una mirada de reflexión con respecto a cómo nosotros como creyentes en Jesús debemos actuar y vivir. Dice la palabra, los israelitas continuaron su viaje y pusieron su campamento en el valle de Moab, que está al este del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Cuando Balac, este rey, supo todo lo que los israelitas le habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo de Moab se llenaron de miedo, pues los israelitas eran muchísimos. Entonces la gente de Moab mandó a llamar a los jefes madianitas y le dijeron, los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto del campo. En aquel tiempo Balán, hijo de Beor, vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río Éufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje para Balán. Escuche, un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podrías venir para echarle una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien, y que cuando lo maldice, le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de este territorio. Y hasta aquí es un pasaje sumamente largo. Les voy a contar o narrar libremente algunas porciones de este pasaje de Números 22, pero a mí me parece interesante que esta es como la historia paralela de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Por un lado tienes al pueblo de Israel que Dios los saca de Egipto, que van camino a la tierra prometida, que pasan todo el desierto, y vamos a ver el libro de Éxodo contándonos esta historia. Pero por el otro lado tienes una historia que está ocurriendo a la misma vez, que está ocurriendo en el valle de Moab, que hay un profeta que no viene caminando con el pueblo de Israel, que
aparentemente es un hombre de Dios que está viviendo en el Éufrates, que tiene una experiencia con Dios, pero no es lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel que está saliendo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, bajo el liderazgo después de Josué, a quien Dios utiliza para que ellos sean introducidos en la tierra prometida y vayan tomando territorio. Y es muy interesante porque está ocurriendo esto con los israelitas, que son una multitud, pero aquí hay una familia de profetas que está en otro lado, que está viviendo una experiencia con Dios diferente a la que está viviendo el pueblo de Israel. Y por lo que notamos en la lectura bíblica, Balaam tiene una reputación en torno a sus dones proféticos o a sus habilidades espirituales que son conocidas aún por reyes, aún por personas en autoridad, en gobierno, los cuales se hacen uso de estos dones, talentos y habilidades para poder gobernar a su pueblo. Es ahí entonces cuando el rey de Moab, que tiene una conversación con su pueblo y que conoce que están frente a una amenaza porque el pueblo de Israel es un pueblo numeroso y muy fuerte y que ha dado combate a otros reinos y los ha ganado, que ellos entienden que tienen que hacer algo porque ya los tenían encima. Y entonces el rey de los moabitas se da cuenta que si no debilita en el ámbito espiritual a los israelitas, nunca los va a poder enfrentar porque ellos son mucho más numerosos y son más fuertes que ellos. Y es el momento en que entonces ellos toman la decisión de traer a Balaam para que maldiga al pueblo. Y me parece extraordinario. Porque en videos anteriores que ustedes pueden ir a buscar ahí en mi canal de YouTube, hemos hablado de maldiciones y hemos hablado de bendiciones. Estoy segura que hay gente que no cree en esto. Hay gente que piensa que es una tontería, pero la palabra misma nos demuestra que hay diferentes tipos de profetas y específicamente este profeta Balán es un profeta que su unción o su gracia está en maldición y bendición. No habla de milagros extraordinarios, de que sanó a la gente como otros profetas de la escritura, sino que se le atribuye específicamente que su don, su conquista en el mundo espiritual, aquella dimensión que ha conquistado tiene que ver con maldecir y con bendecir. Y que hay testimonio de que eso ocurre cuando él específicamente lo lanza sobre la gente. Porque dice la palabra que el rey de Moab le mandó a decir que él sabe que eso ocurre. Yo sé que cuando tú bendices a alguien le va bien y que cuando tú maldices le va mal en todo. Por favor, ven y maldíceme al pueblo de Israel. Increíble, extraordinario. Y nosotros tenemos que entender que todavía al día de hoy ese don o esa gracia que viene de parte del Dios eterno manifiesta, está activa el día de hoy, que hay gente que tiene autoridad para bendecir y tiene autoridad para maldecir. Los hombres y las mujeres de Dios que han conquistado dimensiones en el espíritu tienen esa autoridad delegada de parte de Dios. Si no, miremos la vida de Jesús, que es un prototipo del reino en el cual nosotros fuimos reinjertados o que fuimos injertados, que fuimos restablecidos. Fuimos restablecidos a un diseño de Dios y en un momento dado Jesús está caminando, busca frutos en una higuera que no tiene los frutos, que aparentaba que tenía frutos y no los tenía. Y dice la palabra que Jesús la maldijo y al día siguiente estaba seca. Pero eso no lo puede hacer todo el mundo y yo creo que es una dimensión que usted conquista, que está disponible para todo aquel que cree en el Señor, sí, pero es una dimensión que usted conquista en Dios. Son cosas como que son desbloqueadas del mundo espiritual y que usted tiene que ir
tomando y que usted tiene que ir adquiriendo por su relación con el Dios eterno, con su exposición a la vida de Dios. Este hombre tenía una relación con el Dios eterno. Se habla muchas cosas de Balaam, pero nosotros podemos mirar en el texto bíblico que él tenía una relación con el Dios eterno, porque cuando esta comitiva que viene de parte del rey de Moab viene a su casa y habla con él, él le dice: no te puedo dar una contestación ahora, quédense, descansen y mañana yo les voy a decir qué es lo que voy a hacer. Y dice la palabra que durante la noche, mientras él buscaba o dormía, no sé, en la presencia del Señor, el Señor viene y habla con él. Dice la Biblia que él le dijo: los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaam. También le llevaron dinero para que maldijere a los israelitas. Y Balaam le dijo: quédense aquí esta noche, mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Así lo hicieron. Esa noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Y Balaam le contestó: vienen de Moab, son mensajeros del rey de Balac. El rey los mandó aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto. Puesto que acamparon frente al territorio de Moab, el rey quiere expulsarlos de allá. Yo no sé, ¿verdad? Porque él dice que es un pueblo que se escapó de Egipto. Si él está consciente de quién era ese pueblo. Hasta aquí, aparentemente, la porción de la escritura me muestra que es que él no sabe que ese es el pueblo de Dios, que es un pueblo que Dios saca de la esclavitud y le da ese territorio como herencia, pero es lo que él le transmite de lo que estos hombres que vinieron donde él a consultarlo le ha dicho. Y el Señor le dice: no vas a ir con ellos, no vayas con esos hombres, ni le echen maldiciones a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Entonces el Señor le muestra su diseño para ese pueblo que ellos quieren maldecir. Le dice: yo estoy con ellos, no vas a ir con ellos y no los vas a maldecir. No los vas a maldecir. Y al día siguiente, Balaam se levanta y le dice a los hombres que el Señor le había dicho que se regresen a su país porque Dios no me dejará ir con ustedes. Y los jefes de Moab regresaron y le dijeron al rey lo que le había dicho el profeta. Hasta ahí creo que nosotros podemos identificar como parte de este perfil de este profeta que era un hombre de Dios, que servía al Dios eterno, que era un hombre que oía la voz de Dios, que obedecía a Dios, que le enviaron dinero porque era una dote de profeta que había que pagarle en reconocimiento que él era un hombre de Dios y que esta es una práctica habitual del Antiguo Testamento, donde siempre que alguien iba a consultar profeta, le llevaba dotes de profeta, le llevaba una ofrenda, como lo conocemos hoy, una donación, se le puede decir, pero se le daba una porción porque iba a consultar su don profético. Esto es lo que hace Saúl y sus siervos cuando van donde Samuel a consultar acerca de las burras que se le perdieron a su padre. Y lo vamos a ver a lo largo de la escritura como una actividad normal para ellos, que en nuestros días es muy mal vista, porque se entiende como que se está comprando al profeta y no se practica como se practicaba en el Antiguo Testamento, pero la realidad es que para ellos era normal el poder darle un dote en gratitud, en reconocimiento de ese don a la persona a la que se le estaba consultando sobre un tema en específico. Ahora bien, el rey de Moab no se queda tranquilo con la respuesta y nuevamente envía una comitiva para casi obligar a Balaam a que vaya que vaya a maldecir al pueblo. Y es que estoy leyendo aquí un poquito. Dice el versículo 18.
Versículo 15. Entonces Balac envió un grupo grande de los jefes más importantes de Moab. Cuando llegaron a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje del rey. Ven de inmediato, no te resistas. Si maldices a ese pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. A mí me parece extraordinario que el rey de Moab estaba enfocado en debilitar al pueblo de Israel con una maldición, que entendía que la manera para poder dominarlos y ganarle la guerra empezaba por maldecirlo. Y entendía que tenía que buscar a alguien que tuviera la autoridad espiritual, porque él podía decirle, desgraciado, maldito, no avanzas, conmigo no te metas. Y eso sencillamente no iba a hacer nada. Pero si él tenía a una persona que lo asistía, el testimonio de muchas personas que habiendo ido donde él a consultarlo como profeta, le había ido bien y le había ido mal, y que ese era el testimonio que respaldaba a Balán, él lo quería allí para que debilitara ese pueblo que estaba acampando frente a él, y que él entendía que no lo podía ganar solo o en el ámbito natural, no le podía hacer la guerra, que le tenía que hacer una guerra en el ámbito espiritual para debilitarlos. Y entonces, nuevamente, Balaam los recibe y le dice, quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Ahora es muy interesante esto, porque ves a un profeta que no entiende quién es aquel pueblo, pero que Dios ya le había dicho que él estaba con ellos. Y la primera vez, los peruanos dicen, la primera vez te llevan la patada de burro porque desconocías, pero la segunda es porque te gusta, porque Dios ya te dijo que estaba con aquel pueblo. Dios ya te dijo, no sé si tuvo miedo, no sé si estaba por el dinero, no sé qué estaba pasando por el corazón de este hombre, porque estaba oyendo la voz de Dios, estaba oyendo la dirección de Dios y estaba dispuesto para obedecer a Dios. Y entonces, por segunda vez, le hace una consulta, y Dios esta vez le dice, ok, ve con esos hombres, ve. Versículo 20, si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Entonces ahora el Señor le da permiso, pero insiste en que no va a hacer lo que a él le dé la gana, va a hacer lo que Dios determinó que va a hacer. Y entonces lo deja ir. Al día siguiente se levantó muy temprano. Dice, y ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balán por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. El Dios eterno le sale al encuentro. Y es ahí donde pareciera que Dios dijo una cosa, hizo otra. O que desvaría al Dios eterno, ¿verdad? Como que no está claro. O sea, lo dejas ir, pero luego que lo dejas ir, le sales al encuentro y te enojas con él porque él va. Y es ahí donde quizás la lectura bíblica nos deja entender lo que claramente no está escrito, pero usted lo puede percibir de lo que va a acontecer en este momento, porque al Dios salirle al encuentro sucede lo siguiente: el ángel del Señor se le para enfrente, pero él no lo ve. La burra en la que él estaba montado lo ve y le tiene miedo y empieza a hacer cosas extrañas que el profeta nunca había vivido con esa burra que había sido su transporte siempre. Y la burra no quiere caminar y se desvía del camino, y en un momento dado se asusta tan tremendamente que pincha la pierna del profeta contra la pared. Y eso aparentemente le inflige un dolor tremendo al profeta, que él se baja y comienza a pegarlo. Y dice que cogió un palo y la golpeó tan fuertemente que le dijo que si tuviera una espada en sus manos, la mataría en ese mismo momento.
Ese era el enojo terrible que tenía el profeta por lo que estaba viviendo con la burra. Pero hasta ese momento él no se había dado cuenta que lo que la burra estaba haciendo era una reacción a lo que ella estaba percibiendo, o lo que ella estaba viendo, que el profeta no estaba viendo. Y es aquí donde nosotros llegamos a la conclusión entonces de que el profeta que obedece a Dios, el profeta que está oyendo la voz de Dios, parece que en el camino se desconectó de la vida de Dios, se desconecta de la atmósfera del cielo para ser una persona carnal, natural, mortal, no guiada por Dios. Y es entonces donde Dios tiene que enviar su ángel para ordenarle la vida, porque el hombre que escuchó la voz de Dios para que fuera no es el mismo hombre o con el mismo corazón que va camino a presentarse al rey de Moab. Parece que las intenciones del corazón habían cambiado a pesar de que había oído la voz de Dios y había obedecido lo que el Señor le había hablado, que el Señor le había dicho que fuera. Y es entonces donde vemos que el ángel le sale al encuentro. ¿Por qué yo digo esto? Porque la burra vio lo que el profeta no vio. No pudo percibir que había un ángel. Y entonces se desata en una ira tremenda. Y hasta aquí nosotros podemos ver, en este perfil de este profeta, podemos ver que es un ministro profético, que tiene un oficio profético. Hice una lista de cosas aquí, que oye la voz de Dios. Él oye claramente la voz de Dios. No sé si en sueños, no sé si en visiones, es un vidente, tiene una visión de ojos abiertos. La realidad es que Dios se le aparece y habla con él. Y el profeta le responde y hay una conversación, hay una comunicación clara entre Dios y el profeta, que lo señala obviamente como hombre de Dios y como un profeta, porque un profeta es uno que tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra, que puede transmitir los diseños del cielo en la tierra. Tiene un don profético que está respaldado por el testimonio aún de este rey que lo contrata por esa razón, porque ha oído que él es capaz de bendecir y la gente prosperar, y de maldecir y la gente secarse. Tiene una trayectoria. Hay un don que realmente es evidente en la vida de este hombre. Lamentablemente, de la misma manera como digo eso, tengo que decirle que a pesar de que o teniendo este perfil que claramente encaja con un profeta, tiene un carácter no sujeto al Espíritu Santo de Dios, no forjado, no trabajado, y que en un momento de crisis o en un momento como el que vive, donde la burra no quiere caminar, no quiere hacer o no quiere obedecer, entonces él se enoja, se descontrola emocionalmente, se vuelve iracundo, transgrede un mandamiento y peca, porque dice la palabra del Señor que cuando está golpeando a la burra, Dios le da la habilidad a la burra para hablar por un momento. La burra no profetizó, la burra solamente lo confronta al profeta y le dice: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeas 3 veces? Y Balán le responde, todavía no se da cuenta que está hablando con la burra. Él no hace: ¡oh! La burra habló. No lo vemos que se altera por escuchar a la burra hablar. Así de iracundo y molesto estaba, que no pudo caer en sí de lo que está sucediendo. Y le dice y le reclama: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano te mataría ahora mismo. Y la burra vuelve y le replica: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal, como hoy lo has hecho conmigo. Y entonces Balán de momento dice que entró en razón y le dice: tienes razón. En ese mismo instante, cuando él reconoce lo que ha hecho mal, el reconocimiento hace que se le caiga la venda y pueda ver. Dice: Dios permitió que Balán viera el ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Y Balán entonces se arrodilla hasta tocar el suelo con su frente, y el ángel de Dios le dijo:
¿Por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Entonces Balaam le respondió, perdóname, Señor, me he portado muy mal. Hay otras versiones de la escritura que dicen, he pecado. Yo no sabía que usted intentaba detenerme en el camino. Si usted no quiere que vaya a Moab, ahora mismo regresaré a mi casa. Y el ángel de Dios le contesta, ve con ellos, pero solo vas a decir lo que yo te digo. ¿Vio? Que pareciera de momento que Dios es irracional, que le da una instrucción, pero hace otra cosa, que le dice sí, pero le dice no. Y en realidad lo que no nos muestra en el escrito bíblico, pero que podemos discernir del pasaje de la escritura, es que si ciertamente Dios le da el permiso para que él vaya, él cambió su corazón. Y una vez más el Señor envía a su ángel para decirle, no vas a hacer lo que te da la gana, yo no quiero que tú vayas, pero te estoy dando el permiso para ir, pero no vas a hacer lo que tú quieres hacer. En otras palabras, está señalando al corazón de él que no se está ajustando al diseño de Dios, porque él no está yendo como una persona común a hacer cosas de un ciudadano común, está yendo en nombre de Dios y está yendo por causa de su don, está yendo por causa de ese oficio ministerial que él tiene, porque de lo contrario el rey no lo hubiera contratado y no lo hubiera mandado a buscar. Por lo tanto, se debe al Dios eterno y no a su deseo, porque quizás su deseo estaba ligado a ganar mucho dinero por hacer lo que ese rey le estaba pidiendo que haga, sin importarle el pueblo de Dios, sin importarle el proyecto que Dios tenía con ese pueblo que él rescató de Egipto y lo estaba trayendo camino del desierto a la tierra que Dios mismo le había prometido a él. Probablemente él no lo conocía, pero el que no lo conozca no lo exime de cumplir con el diseño de Dios, con lo que Dios le está diciendo que haga. Y esto es algo que es importante que nosotros entendamos como ministros del Señor, como gente llamada. Yo sé, por estos días tenemos mucha gente que dice, yo soy profeta y yo soy apóstol, y yo celebro el hecho de que haya gente queriendo servir a Dios en oficios ministeriales. Pero necesitamos tener gente madura en los ministerios, tanto en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en en maestro, en lo que tú hagas, cualquiera sea tu servicio en la casa del Señor y a favor del reino, necesitamos tener ministros maduros. Usted puede tener dones, habilidades, tiene la bendición de tener dones en los cuales Dios los usa. Esto es un regalo que proviene del Señor y por eso nosotros tenemos que estar claros en que eso no nos hace más grandes y eso no puede engañarnos. Nuestros dones son un regalo divino, le pertenecen al Espíritu de Dios que habita en nosotros y es el Espíritu el que los potencia, no porque nosotros seamos el don el título que nosotros tengamos, es que ese don proviene del Señor. Pero nosotros necesitamos tener los frutos del Espíritu. Nuestro carácter tiene que ser forjado por el Señor y tiene que ser madurado, porque podemos echar a perder el ministerio y el oficio ministerial que nosotros tengamos por no tener un carácter maduro. Y este hombre lo que echó a perder su ministerio, lo que de Dios tenía, era su carácter, que se ve reflejado a través del maltrato que le hizo a la burra. Él quebrantó un estatuto de Dios, porque el Señor nos prohíbe cortar árboles frutales como un principio que nosotros tenemos que ser mayordomos de la creación y no podemos maltratar los animales. Es algo que la Escritura establece y nos llama a que nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, tenemos que tener cuidado. Y él maltrató a este animal que estaba con él y que nunca se le había revelado. Y el Señor
nos muestra a través de este momento en la vida de este profeta que muchas veces el carácter arruina los planes de Dios con nosotros, arruina la grandeza de nuestros oficios ministeriales porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios tome control de nuestras emociones y nosotros necesitamos aprender a poner bajo el control del Espíritu Santo nuestras emociones. Yo he visto hombres de Dios, mujeres de Dios en las naciones con tremendos dones ministeriales para predicar, para enseñar, para guiar, para liderar, para sanar, dones de ciencia, dones de milagros, echados a perder porque no han sido forjados en carácter y en algún momento cuando viene la prueba para probar lo que hay en nosotros, en el proceso nos quebrantamos. Y esa es la razón porque al día de hoy todavía vemos hombres de Dios cayendo en pecado. Estos días vi la noticia de un hombre de Dios de 73 años de edad de una iglesia en Dallas, con una trayectoria, impecable, con años de experiencia ministerial, respaldado por grandes hombres de Dios en esta nación, que lamentablemente tuvo que ser destituido de su iglesia local porque fue hallado en el adulterio. Y esto pues ha sido una noticia bastante triste para el pueblo de Dios, sobre todo para la iglesia americana, que lo conoce más probablemente que la misma iglesia hispana, porque yo particularmente no lo conocía. Pero me da mucha tristeza porque es un viejito de 73 años y que termine sus días de esa manera, pues es lamentable. Y tiene que ver con que muchas veces nosotros levantamos nuestros dones y nos escondemos detrás de ellos, pero no trabajamos con nuestro carácter. Y en algún momento el carácter no va a sostener eh, la gloria que los dones nos dan o que los hombres nos otorgan por los dones que ellos ven manifiestos en nosotros. Y este hombre, lamentablemente, ¿verdad? Balaam, perdón, se vio tentado por el dinero, por la importancia que se le estaba ofreciendo, por la fama que probablemente se le estaba ofreciendo, y es allí donde fue descubierto que su carácter estaba muy, muy debilitado y que realmente no daba la talla con el sendo ministerio que tenía. Él transgredió el mandamiento, él se envaneció probablemente de su don y terminó siendo lamentablemente alguien de quien se habla, pero no de la mejor manera. Y Dios le ordenó a él que no maldiera al pueblo. Él no lo maldijo. Él no se atrevió a transgredir, digamos, pasar esa línea. No se atrevió a levantarse para maldecir al pueblo de Dios. Pero dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. La doctrina o las enseñanzas de Balaam son ponerle tropiezo al pueblo de Dios. Y a veces yo me pregunto si la gente que en las redes sociales hace videos de farándula cristiana, hablando de las cosas malas, son de la doctrina de Balaam. Gente que se levanta solamente para enseñar las debilidades del pueblo de Dios y en esto hace tropezar al pueblo de Dios, metiéndolo en toda clase de cosas que lo que hacen es perturbar la paz
y perturbar a los creyentes y dañarlos y hacer que la gente que no conoce de Dios hable mal y deje de venir a la iglesia y de conocer al Dios verdadero. La realidad es que Balaam no maldijo al pueblo de Dios, pero sí le descubrió al enemigo del pueblo de Dios cómo debilitarlos y hacerlos caer. Y ciertamente lo hizo, porque provocó que los de Moab enviaran mujeres hermosas para que los hombres de Israel cayeran y Dios tuviera que traer juicio, porque quebrantar principios es pecar. Y cuando los principios de la palabra de Dios y lo establecido y las ordenanzas establecidas por el Dios eterno son quebrantadas, le damos legalidad al enemigo para que venga en nuestra contra. Es como que le abrimos la puerta para que entonces el enemigo tenga legalidad contra nosotros y Dios tenga que decir, es cierto, y tenga que levantar las manos y no nos pueda defender, porque Dios es un Dios legal. Y si nosotros le damos oportunidad al enemigo, ciertamente el Señor va a tener que decir, es lo correcto. Y se va a tener que retirar porque nosotros tomamos la decisión de legalmente dejar entrar al enemigo de las almas y dañarnos y destruirnos. Y entonces esta es la historia de este hombre de Dios que lamentablemente fue usado para debilitar y destruir al pueblo de Dios. En conclusión, no maltrates a la gente que te sirve. En este caso, el profeta maltrató a su burra, ¿verdad? Pero hoy en día usted no va a ver a los hombres de Dios y las mujeres de Dios caminando en burros o burras. Pero sí tiene mucha gente a su alrededor que sirven con ellos, que le sirven a ellos y que a veces no quieren obedecer porque están viendo el ángel de Dios oponerse a una situación y sencillamente no lo quieren hablar, pero ellos no se mueven porque están discerniendo el mundo espiritual y a veces los hombres y las mujeres de Dios se enojan con esas personas y los maltratan y los lastiman y no se da cuenta que muchas veces Dios es el que está a través de esas personas oponiéndose a la manera como tú te estás manejando con ciertas cosas con respecto a tu ministerio y dentro de la iglesia. Y en vez de dañar a la gente que te sirve, tienes que preguntarte si Dios es el que te está saliendo al encuentro para oponerse a ciertas decisiones que tú estás haciendo donde Dios no te está acompañando. En segundo lugar, gobierna tus emociones. Ya vimos que teniendo una unción como la que tenía tan bella, para bendecir y hacer que la gente prospere, pero para maldecir al malo y hacer que se seque, no la supo usar de manera correcta. Siendo un profeta de Dios, le faltó carácter, le faltó gobernar sus emociones y ponerlas bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando fue probado, fue hallado falto porque se ensoberbeció a causa del don que tenía y no se dio cuenta que no era por él, era por el Espíritu de Dios a través de él. Y en tercer lugar, no negocies tus principios, sé leal a lo que Dios es leal. Si Dios te dijo que ese era su pueblo y que Él tenía un trato con esas personas, ¿por qué tú te vas a levantar para oponerte a lo que Dios ya bendijo? Por eso es que es tan importante que nosotros podamos madurar nuestro conocimiento de Dios, para nosotros ser mejor hombres y mujeres de Dios en nuestro oficio ministerial, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, y también para discernir a la gente. Porque yo oigo a la gente por ahí diciendo, ese es falso, aquel es falso. Nos gusta
señalar todo el tiempo a todo el mundo de que todo el mundo es falso y falsa y los predicadores y todo lo demás, pero a veces nosotros mismos no nos evaluamos a la luz de la escritura y no podemos ver lo que de Dios hay en esas personas y entender que muchas veces la situación no tiene que ver con si Dios está o no ahí, sino con el hecho de que ese hombre o esa mujer de Dios necesita forjar su carácter y crecer y madurar en carácter para poder entonces ser un mejor instrumento de Dios. Y entonces nosotros mirándonos en el espejo de otros tenemos que saber que gloria a Dios por los dones que el Señor nos ha otorgado, pero esos dos dones tienen que ser empoderados por un carácter fundado en la verdad de Dios, que tenemos que dar frutos en nuestro carácter. Nos llama la palabra del Señor ahí en Gálatas 3, Gálatas 5, a tener frutos del Espíritu que fortalezcan los dones que el Eterno nos ha otorgado para que así podamos salir ileso en el paso del tiempo de nuestra vida ministerial y un día podamos decir al Señor: hemos sido fiel. A veces no las hemos pasado fáciles, a veces ha sido complicado y nos hemos visto tentados, pero hemos sido leales, hemos sido fieles y nos hemos mantenido en el camino de la verdad. Y es algo que nosotros tenemos que pensar, es algo en lo que tenemos que reflexionar y tenemos que trabajar, porque eso no aparece en nuestra vida de manera mágica. Es algo que se forja día a día con determinación, es con la convicción de que todo el tiempo tenemos que ir creciendo y madurando nuestro carácter en Dios para que podamos tener éxito en el oficio que el Señor nos ha otorgado. Bendiciones.